el pueblo había llegado a la etapa de cautiverio. ¿Se acuerdan que vimos eso? Que siempre el pueblo fallaba, y Dios les daba oportunidades y les enviaba profetas y les enviaba profetas y ellos no se arrepentían y ellos no se arrepentían. ¿Se acuerdan de eso? Que lo habíamos visto. Hasta que se cumplió precisamente la promesa de Dios. Sí. Primero fue llevado cautivo el reino del norte, Israel, capital Samaria, cayó por aquel entonces imperio asirio, ¿sí? En el año 725, me parece, 720, 725, cuando aprendió, bien se cumplió ese dicho que dice: nadie experimenta en cabeza ajena, ¿verdad? Y el reino del sur, Judá, capital, Jerusalén, no aprendió la lección de lo que le había sucedido a su hermana Israel y batallaron bastante. Hubo reyes que fueron muy malvados, no hicieron caso a sus profetas, entre ellos Isaías, o como vimos también Jeremías. A Jeremías lloraba. ¿Se acuerdan que habían declarado eso? Que algunos le decían el profeta llorón, aunque podría ser más adecuado decirle el profeta que lloraba, ¿no? Pero lloraba por el dolor que causaba que el pueblo no se arrepentía. Entonces llega la época del exilio, porque Babilonia empieza a conquistar. Primero derrota a la que era la potencia en ese momento, que era a Asiria, también derrota a Egipto y pues también derrota a Judá. La primera deportación sucedió en el año 605, la segunda deportación en el año 597 a.C. y la última gran deportación en el 586 a.C. Fueron deportados los judíos hacia Babilonia. Hubo mucho dolor, fue destruida Jerusalén, fue destruido el templo. Habíamos visto que Jeremías era parte también de los que habían sido llevados al cautiverio. Daniel, siendo muy joven, junto con sus amigos, también fueron llevados a ese cautiverio, ese exilio babilónico. Y hoy vamos a ver de Ezequiel. ¿Sí? Ezequiel juega una parte muy importante en la información de la historia. De hecho, Ezequiel también fue llevado cautivo, probablemente en la primera deportación, 605 aproximadamente, junto con Daniel y sus amigos. Ezequiel realmente era de familia sacerdotal. Fue de esos pocos profetas, Jeremías también me parece, que fueron sacerdotes y fueron profetas también al mismo tiempo. Fueron llamados por Dios a ese servicio. Y vemos, cuando ustedes leen en el libro de Ezequiel, vemos que él utiliza mucho lenguaje profético, anuncia mucha profecía, pero Ezequiel va a hacer la función de atalaya, como vigilante, por así decirlo, mientras que Jeremías, ellos no fueron contemporáneos, ¿no? Ezequiel, Jeremías, Daniel también con sus amigos. Se piensa que Jeremías le llevaba aproximadamente unos 20 años de edad a Ezequiel, y mientras Jeremías estaba llevando mensaje al pueblo de Judá en Jerusalén, Ezequiel en la cautividad estaba llevando el mensaje a los que habían sido llevados cautivos allá a Babilonia. Incluso cuando empieza el capítulo 1, él declara que estaba junto al río Queba cuando se le abrieron los cielos. Después allá precisamente en Babilonia. Cuando tú ves también, por decir el libro antes, el libro de Lamentaciones, ¿se acuerdan quién lo escribió? Jeremías, muy bien.
¿Y con motivo de qué suceso Jeremías escribió Lamentaciones? ¿Alguien se sabe? ¿De qué suceso? Sí, ¿con motivo de qué suceso? Cuando estaban siendo deportados. Cuando estaban siendo deportados en la destrucción precisamente que hubo de Jerusalén, del templo, de Jeremías vio cómo llegaron los babilonios, se cumple la promesa que había hecho Dios de destrucción si el pueblo no obedecía, y a Jeremías le tocó ver cómo las mujeres, los ancianos, los niños eran muertos, los jóvenes, las doncellas eran muertos, hijos llevados cautivos, ¿no? Eso causó mucho dolor. Una frase que podría sobresalir tanto en el libro de Lamentaciones como en el de Ezequiel es: ¿cómo podremos cantar si estamos llenos de dolor? ¿Se acuerdan ustedes de una canción? No sé inglés, no sé cantar en inglés, la verdad, pero seguramente los que son mayores aquí, como de mi edad, así como ¿qué digo edades? Esa la vas a entender. Pero se van a acordar de una canción. La cantaba un grupo, se llamaba Bonien. Ya varios de esos, ¿sí? Se llamaba. Bueno, en español sería como los ríos de Babilonia. ¿Sí? De Arreglos of Babylon, ¿sí, verdad? Y ya, no lo vayan a cantar. Pero realmente, aunque es una canción de un grupo que era completamente un grupo normal del mundo, como cualquier otro artista, si ustedes analizan la letra, es completamente sacada de la Biblia. O sea, cuando tengan un día chance, analicen, está completamente sacada de la Biblia. Habla de esa porción cuando el pueblo fue llevado cautivo y estaba en Babilonia y les decían: cántenos, les decían los babilonios, ¿no? Cántenos. Y ellos dicen: pues, ¿cómo podríamos cantar, no? Muy bien. Eso no es parte de la enseñanza, ¿sí? Cuando tengan chance. Ahora, hay canciones que arrancan la letra completamente de la Biblia, que podríamos decir que son bíblicas, y aún así no son para cantar dentro de una iglesia, ¿sí? Por si alguien de ustedes tenía esa duda, ¿verdad? De decir, ¿lo podemos cantar? Porque no la podemos cantar, ¿sí? Y menos cuando vean al artista, ¿sí? No la cantan. Entonces Ezequiel, él es profeta, él hace la función de un atalaya, de un vigilante, de alguien que tenía que recordarle al pueblo que estaba siendo llevado cautivo por qué es que había sucedido eso. Y ellos se preguntaban: ¿Dios nos abandonó? La verdad es que sí, esa era la respuesta. Sí nos había abandonado el Señor. Este libro de Ezequiel al mismo tiempo funciona como una teodicea. Y ustedes se preguntarán: ¿qué es esa palabra tan peculiar? La teodicea intenta explicar por qué Dios permite el mal y los problemas de este mundo. Esa es la teodicea, un intento por explicar el mal y los problemas de este mundo. Y eso es lo que sucede precisamente en este libro de Ezequiel. Ezequiel intenta justificar, explicar por qué es que había llegado este mal. Y Ezequiel dice: Dios cumplió su palabra. Y hasta la fecha lo sigue haciendo. Varios de nosotros nos hemos preguntado: ¿por qué es que Dios permite este mal?
y más si nos duele. ¿Por qué es que Dios lo permite? Y en muchas ocasiones tendríamos que reconocer que sigue siendo exactamente igual. Sí, Dios lo ha permitido como un juicio debido al alejamiento de las mismas personas que han tenido respeto de Dios. Así que Ezequiel estaba tratando de dar una justificación, explicar lo que era la justicia de Dios. Ezequiel era sacerdote y fue llamado también como profeta. Él como sacerdote podía entender muy bien los asuntos de la adoración, pero como profeta, él le tocaba ahora a reprender al pueblo por la injusticia que el pueblo estaba viviendo. Ustedes de hecho pueden ver los primeros capítulos, los primeros 11 capítulos, 12 capítulos del libro de Ezequiel, y van a ver una y otra vez cómo Ezequiel está reprendiendo al pueblo, porque el pueblo estaba viviendo solamente una superficialidad, algo externo, pero por dentro estaban llenos de podredumbre en sus corazones, en sus vidas. Y ¿cómo es el llamado de Ezequiel? Ahí en el capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice, me dijo, o sea, Dios hablando a Ezequiel, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes. Yo te estoy enviando a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío, le está diciendo Jehová el Señor a Ezequiel, le está dando toda esa autoridad. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, es decir, de un corazón de piedra. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo un profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas. Y fíjense bien, recuerden, ¿a quién les dije que fue enviado a Ezequiel? Ahorita les explico hace unos minutitos. ¿A quién fue enviado? A los cautivos. O sea, él ya no le estaba predicando a los que estaban en Jerusalén. No estaba predicando antes de la cautividad. Estaba predicándole a los que ya estaban cautivos, allá en Babilonia. Y todavía seguían estando duros. Todavía seguían siendo de empedernido corazón, de duro rostro, seguían siendo rebeldes. A ellos está dirigiendo Ezequiel. Y le dice el Señor en el versículo 6, y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, así nos veía el Señor, de tan malvados que eran. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Esta es la condición de este pueblo cautivo. Y aquí Ezequiel se le está presentando una visión
Ustedes lo pueden ver a la mitad del capítulo 1 en adelante. Se ve cómo es que se le presenta esta visión a Ezequiel, por decir, en el 1:13, están escribiendo lo que él veía cuanto a la semejanza de los seres vivientes. Su aspecto era como de carbones de fuego encendido, ¿no? Y luego me brinco al versículo 16, el aspecto de las ruedas y su obra era semejante, y sigue él con esta visión que se le había presentado. O versículo número 23, y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra. Y el 24, y el sonido de sus alas cuando hablaban como sonido de muchas aguas, como la voz del omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. ¿Sí? Y luego, versículo 27, y vi apariencia como de bronce, refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba, desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego que tenía resplandor alrededor, que parece el arcoíris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la... A él le tocó tener una visión de la gloria del Señor. ¿Qué sucede con Ezequiel? Termina diciendo: cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que me hablaba, el Señor. A él se le concedió esto a Ezequiel, y tuvo temor, se postra, porque sabe que estaba delante del Señor. De hecho, gran parte del libro también de Ezequiel es que sobresale en este libro la gloria, la santidad y la justicia de Dios. Así que Dios se va a dirigir a Ezequiel desde su trono de juicio y le va a dar un mensaje de juicio. Y dice en el 2:8, mas tú, hijo de hombre, les está dirigiendo Jehová Dios a Ezequiel, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Es porque, al igual que el rollo que aparece en Apocalipsis, se podría decir que mucho del libro de Ezequiel es un lenguaje apocalíptico, ¿sí? Un lenguaje figurado. No todo lo que vaya a decir Ezequiel es literal, sino es lenguaje apocalíptico, figurado, que representa, pudiera ser, figuras celestiales. Y se le dice a Ezequiel: come este rollo, el rollo de las profecías, de la palabra del Señor, donde era un rollo donde venían lamentos, gemidos, ayes. Y es que este era un mensaje de dolor, era un mensaje de fatalidad, un mensaje de juicio y de luto para el pueblo. Y luego empieza el capítulo 3 y me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Como queriendo decir: llénate de mi palabra, porque eso es lo que vas a compartir. Y miren, aunque el rollo estaba lleno
de lamentos, de ayes, de juicio, de dolor. Al parecer del paladar de Ezequiel le supo como a miel dulce. Y es que aún las palabras de juicio, si tú vas con un corazón dispuesto delante del Señor, aún esas palabras pueden ser dulces también en tu corazón, a pesar de lo duro que pudieran suceder. Y como les dije, Ezequiel, él funge como un guardián, él es una atalaya para el pueblo de los exiliados. ¿Y cuál es el propósito del libro de Ezequiel? A los que están estudiando la hermenéutica, la predicación expositiva, les hemos dicho en las últimas semanas, busquen el propósito, ¿se acuerdan? Busquen el propósito. Y hay una frase en el libro de Ezequiel que se repite 60 veces. 60 veces se repite. Y esa frase es: para que sepan que yo soy Jehová. Miren, en el capítulo 6, vamos a poner una pequeña muestra porque aparece 60 veces, todo lo van a ver todo. Capítulo 6, versículo número 7. Y los muertos caerán en medio de vosotros, y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 10. Y sabrán que yo soy Jehová. No en vano dije que les había de hacer este mal. Versículo 13. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes. Versículo 14. Y extenderé mi mano contra ellos, y donde quiera que habiten, haré la tierra más asolada y devastada que el desierto Sadilar, y conocerán que yo soy Jehová. Y aparece esta expresión 60 veces en todo el libro de Ezequiel. Entonces, ¿cuál es el propósito del libro de Ezequiel? Que sepan que Él es el Señor, que todo lo que ha sucedido está en manos de Él como un soberano. Y si les ha ido mal, y si les ha sucedido esto, el otro y aquello, cada cosa es para que ellos sepan quién manda, para que sepan que Él es el Señor. Como esa frase que aparece también en los salmos: estar quietos y saber que yo soy Dios. Es como si Dios dijera: cállense, enmudezcan, no digan nada, no hablen, yo soy el Señor y yo sé lo que hago. No digan nada, no protestes, no grites, no hables, no te quejes, yo soy el Señor. Es lo que intentaba decir. Así que sí, es un mensaje de juicio el libro de Ezequiel para los que habían sido deportados, los que estaban en el exilio. Pero hay una promesa también de esperanza, de restauración. Miren, capítulo 11, versículo 17, 11, 17. Dice: di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y empieza. Hay un mensaje de esperanza, pero también hay otro mensaje muy importante, que capítulo 8, 9, 10,
11 de Ezequiel narra un suceso bien importante. Cuando la gloria de Dios, la Shekinah, deja el templo, representando que Dios había dejado su pueblo. Lee capítulo 8, 9, 10, 11 y aparece cómo fue elevándose y fue dejando al templo. Porque no era el templo lo más importante, era la presencia de Dios y ellos la habían despreciado. Y hay otro mensaje también de esperanza en este libro de Ezequiel. En el capítulo 37, muchos lo conocen, se le conoce como la profecía del valle de los huesos secos, ¿sí? Donde Ezequiel tiene una visión de un gran valle, pero con muchos huesos secos en gran manera. Yo creo que a ustedes también les ha tocado ver alguna ocasión algún hueso. No me refiero a humano, ¿sí? Pero a lo mejor andan caminando por ahí entre un llano, una parte de India, terreno, desierto, no sé, y te encuentras los huesitos tal vez ya muy sequitos de un perrito que a lo mejor se quedó muerto por ahí, un gatito, no sé, ese tipo de perros, y están secos. Sí, les ha tocado, yo creo eso, ¿no? O de repente, de repente te encuentras el hueso de una persona por aquí, la cara de una persona por allá, está le toca, y estaban secos en gran manera. Le hacen una pregunta al Señor: que si los huesos podían venir. Y Ezequiel responde: Señor, tú lo sabes. Y pues entonces el Señor le dice a Ezequiel: pues manda estos huesos que se vuelvan a juntar, manda que vuelva a haber en ellos carne, tendones, sangre, los órganos, la piel, todo, y empieza a escucharse generar un sonido. Pues los huesitos van moviéndose, contándose cada uno con su cada parte. ¿Sí? 206 huesos aproximadamente tenemos en nuestro cuerpo. Algunos podrán tener un poquito más de huesos, a lo mejor algún otro un poquito menos de huesos, pero en general todos tenemos 206 huesos aproximadamente. Y se juntaban cada uno a la perfección. Y luego se iban recubriendo en esa visión que tuvo Ezequiel, con carne, con tendones, con sus vasos sanguíneos, con sus órganos, con su piel, pero no había vida en ellos. No había viento de vida. Y Dios le dice ahora que sople, que mande, que predique al viento. Y el viento entonces viene de todas las partes y da esa vida por el Espíritu a los cuerpos que no tenían vida. Esto estaba representando la casa de Israel, que así como aparentemente había desaparecido, y así, no solo aparentemente, sí habían desaparecido, Dios un día iba a volver a dar vida a esa nación. Son mensajes de esperanza que estaba dando Ezequiel. Un día tendría fin ese cautiverio y volverían a su tierra y la volverían a restablecer. Y un día volverá también la gloria del Señor al templo, ahí en Jerusalén. Eso aparece en Ezequiel 43, 2 al 5. Un día volverá la gloria del Señor, cuando Él vaya a restaurar nuevamente todas las cosas. Por eso es que Ezequiel es un libro muy importante en la historia del pueblo de Israel, en la historia de este exilio que ellos estaban viviendo. No solo habla entonces
de cuidar. Habla también en este libro de otras naciones, pero principalmente se refiere a Judea. Y este es Ezequiel, el famoso libro de Ezequiel. Se piensa que él, tal vez su ministerio lo extendió como profeta hasta el año 570 probablemente, y se piensa que probablemente murió en el 560 antes de Cristo. ¿Sí? Este es Ezequiel, hermanos, a grandes rasgos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? ¿O lo hice difícil? ¿Sí se entendió? ¿Sí? Ok. Como les hemos dicho, la mente es superficial. Es superficial. Quédate con esto. Uno, Dios es soberano. No importa lo que suceda. Aún en los momentos difíciles que te preguntes dónde está Dios, Dios sigue controlando todo. Él es el soberano. Y dos, habla de la palabra del Señor. ¿Acaso ellos escuchen o dejen de escuchar? Tú habla a las personas, aunque sean de duro rostro y de duro corazón, tú háblales, porque sabrán que hubo alguien que les habló del Señor. Dios les bendiga.